Hermanos, que vayan conmigo al libro de Daniel, capítulo 6, para continuar con nuestra serie expositiva en este libro de la Biblia. Esta es la cuarta ocasión que nos detenemos a considerar este capítulo, donde se relata un incidente ocurrido durante el reinado de Darío, rey de los medos y de los persas. Darío conquistó Babilonia en el año 539 a.C. y de inmediato estableció un sistema administrativo que le permitiera mantener el control del territorio recién conquistado. Para ello constituyó 120 sátrapas y puso 3 gobernadores, uno de los cuales era Daniel, a quien Darío estaba considerando poner sobre todos los demás. Esto, por supuesto, levantó la envidia de los demás funcionarios públicos, por lo que diseñan un plan para acabar con Daniel. Nombran una comisión de notables que lleven a Darío, al rey Darío, la siguiente propuesta: que se promulgue un edicto de que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Por supuesto, a Darío le pareció una buena idea. Eso le picó la vanidad, el orgullo, la soberbia, y firma el edicto. Y tal como estos hombres suponían, eso no frenó a Daniel de seguir con su costumbre de orar 3 veces al día con las ventanas abiertas hacia Jerusalén. Dice en el capítulo 6, versículo 10, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y, abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Es en este punto de la historia donde nos encontramos en este momento. En la mañana de hoy nosotros vamos a considerar el resto del pasaje, que vamos a dividir en 4 partes. En primer lugar, veremos la acusación contra Daniel. En segundo lugar, la reacción del rey Darío a la acusación. En tercer lugar, la liberación de Daniel. Y finalmente, la reacción del rey a su liberación. Veamos entonces, en primer lugar, la acusación contra Daniel, versículos 11 al 13. Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Fueron luego ante el rey y le hablaron del edicto real. ¿No has confirmado edicto que cualquiera que en el espacio de 30 días pida a cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones? Respondió el rey diciendo: verdad es, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Entonces respondieron y dijeron delante del rey: Daniel, que es de los hijos de los cautivos de Judá, no te respeta a ti, oh rey, ni acata el edicto que confirmaste, sino que 3 veces al día hace su petición. Estos hombres actuaron con mucha astucia, con una astucia sorprendente. Primero hacen que el rey confirme con su boca el alcance del edicto que acaba de promulgar, para que no haya dudas en cuanto a la prohibición contenida en ese decreto y el castigo impuesto sobre aquellos que lo violen. ¿Es verdad, rey, que tú hiciste esto? Sí. Entonces ahora presentan su acusación y lo hacen de la manera más engañosa posible. Versículo 13 otra vez: Daniel, que es de los hijos de los cautivos de Judá, no te respeta. Ellos enfatizan el hecho de que Daniel era un extranjero. Ellos hubiesen podido decir: Daniel, el gobernador, no acata el decreto, pero eso no hubiese surtido el efecto deseado. El énfasis está en el hecho de que Daniel era judío, insinuando probablemente que todo este asunto se reducía a un problema de deslealtad política.
Este Daniel de los cautivos de Judá, él no pertenece a nuestra nación y por eso no se siente obligado a nuestras leyes ni a seguir nuestras costumbres. Por otra parte, ellos pretenden estar preocupados por el irrespeto de Daniel hacia la autoridad del rey. Este Daniel no te respeta a ti, ni acata el edicto que confirmaste. Ellos esconden el odio de sus corazones con un ropaje de sincera preocupación por la autoridad del rey y por el buen orden civil. Ellos sabían que Daniel respetaba al rey. Ellos sabían que este hombre era incapaz de desobedecer una ley antojadizamente, pero tuercen la información y la presentan de la peor manera posible para obtener lo que quieren. Y esto nos enseña, hermanos, que no hay nada nuevo debajo del sol. En todas las épocas y edades han habido políticos corrompidos que manipulan los hechos para salirse con la suya. Ahora, yo no estoy diciendo con esto que todos los políticos son así. Aclaro. Estoy diciendo que este es un truco muy común entre políticos corrompidos. Lo mismo ocurrió en los tiempos del Señor, cuando los gobernantes del pueblo le acusaron delante de Poncio Pilato. ¿Cuál fue la acusación original contra Cristo? Blasfemia. Blasfemia. Este hombre, siendo hombre, se hace Dios. Pero ellos sabían que con esta acusación no iban a lograr que Pilato condenara a Cristo a la muerte. ¿Qué acusación llevaron delante del tribunal civil? Este hombre pervierte a la nación, prohibiendo dar tributo al César y haciéndose él mismo un rey. En otras palabras, acusaron a Cristo de revolucionario y de sedicioso. Cambiaron la acusación, la acomodaron en el momento preciso. Mi hermano, no te extrañes cuando veas a los hombres actuando así. No que no te entristezcas, porque es triste ver a los hombres actuando así, pero no te extrañe. Dice en Jeremías capítulo 17, versículo 5, maldito el varón que confía en el hombre. Un hombre controlado por su egoísmo no es confiable, y la mayoría de los hombres no lo son, porque muchas veces manipulan la información para salirse con la suya. El egoísta está más preocupado por su bienestar que por la verdad. Por eso tuercen las cosas para su propio provecho. Hermanos y amigos, hay un solo ser en todo el universo en quien nosotros podemos confiar plenamente. Un solo ser. En este mismo pasaje de Jeremías, donde se nos advierte que es maldito el hombre que confía en el hombre, dice el profeta, bendito el varón que confía en el Señor y cuya confianza es el Señor, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces, y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Hermanos, qué bueno es poder confiar en alguien que no miente. Qué bueno es poder confiar en alguien que es fiel a su palabra y cuyo carácter es inmutable. Nuestro Dios no es una cosa hoy y otra mañana. Sus planes no cambian dependiendo de cómo estén las cosas. Su modo de proceder para con nosotros tampoco. Nuestro Dios es confiable. Debemos confiar en Él no solo porque eso es lo justo, sino porque es el único ser en quien se puede confiar, al menos plenamente. Mi amigo, si tú no conoces a Dios, si tú no conoces a Dios, si tú no lo tienes a Él por Padre, tú no tienes a nadie en quien confiar. No con toda certeza. No con toda certeza. Y en cuanto a ti, mi hermano, si ese Dios es tu Padre, entonces debes esforzarte por llegar a ser una persona veraz. Una persona en cuya palabra se puede confiar. Es altamente pecaminoso que un creyente manipule la información para salirse con la suya. Cristo dice que nuestro sí debe ser sí, nuestro no debe ser no.
No podemos usar las palabras a conveniencia. Si dijiste sí, voy a hacerlo, la gente debe poder confiar en que tú lo harás. Si dijiste no, yo no fui el que lo hizo, esa palabra debe significar no. Dos hermanas se encuentran en el centro comercial. Ella viene con un paquete en la mano, una blusa. ¡Wow! ¡Qué linda la blusa! ¿Cuánto te costó? En ese mismo momento llega el marido, que pasa a recoger a la hermana por el centro comercial y que había estado hablando con ella previamente acerca del asunto del presupuesto y de que no se pueden estar comprando cosas caras. Y cuando la hermana le pregunta, ¿cuánto te costó?, el marido levanta las orejas. Y la hermana le responde, fue una tremenda oportunidad, estaba en especial. Pero resulta que esa era una de esas tiendas que después que ponen la mercancía a un 50% de especial, todavía es carísima. Y la hermana lo sabe. Y la hermana sabe que esa misma blusa la pudo haber conseguido en otro lugar más barata, pero se enamoró de la blusa y a pesar de todo la compró. Eso es manipular la información, eso es un engaño, eso es pecaminoso y eso no debe ser en la vida de un cristiano. Nosotros no manipulamos información, no manipulamos información. Eso fue lo que hicieron los amigos de Daniel para llevarlo a la muerte. Eso fue lo que hicieron los amigos de Daniel para poder acusarle. Veamos ahora en segundo lugar la reacción del rey. La reacción del rey. Cuando Darío escucha la acusación se da cuenta de la trampa en la que ha caído. Versículo 14. Cuando el rey oyó el asunto le pesó en gran manera y resolvió librar a Daniel y hasta la puesta del sol trabajó para librarle. No sabemos de qué manera el rey trató de librar a Daniel, pero seguramente se sentía culpable. Culpable de haber cedido a la tentación, culpable de haber cedido a la petición de estos gobernadores y sátrapas sin haber calculado las consecuencias. Más adelante, cuando finalmente Daniel fue arrojado en el foso de los leones, este hombre cayó en una gran depresión, no quiso comer y no podía dormir. Versículo 18. Luego el rey se fue a su palacio y se acostó a ayuno. Ni instrumento de música fueron traídos delante de él y se le fue el sueño. Como alguien ha dicho, su conciencia le acusaba justamente de orgullo, vanidad, insensatez. Su alma atribulada no encontraba descanso. Es interesante notar cómo en esta parte histórica del libro de Daniel, en los primeros 6 capítulos, se nos revela lo que está detrás de la escena en el corazón de los reyes con quienes trató Daniel. Tanto Nabucodonosor como Belsasar y ahora Darío tuvieron momentos de gran turbación. Nabucodonosor en el capítulo 2 cuando tuvo el sueño de la estatua. Belsasar cuando la escritura misteriosa en la pared en el capítulo 5 y ahora Darío en el capítulo 6. Estos hombres fueron en su tiempo los reyes más poderosos del mundo. Pero todo su poder, todas sus riquezas, todos sus recursos no pudieron impedir que cayeran en períodos de gran turbación. Dice en Proverbios 18:11, las riquezas del rico son su ciudad fortificada y como un muro alto en su imaginación. En su imaginación. Ellos imaginan que están seguros, protegidos por sus riquezas, hasta que de repente viene una aflicción que los perturba grandemente y les hace ver que el poder, las riquezas no nos libran de las agitaciones del alma y sobre todo no pueden acallar la voz acusadora de la conciencia. Por eso los poderosos también se deprimen. Por eso los ricos también se angustian, porque todo el dinero del mundo no pueden comprar la paz del alma. No pueden. De hecho, en el versículo anterior a este que citamos en Proverbio 18 dice: torre fuerte es el nombre del Señor, a él correrá el justo y será levantado. Este sí que es un refugio seguro.
De hecho, eso es lo que vemos en esta misma historia. Mientras Darío sufría de insomnio en el palacio, Daniel descansaba plácidamente en el foso de los leones. Y yo me imagino a Daniel tomando algunos de los leones de almohada, tranquilito. Darío no podía dormir en su palacio, Daniel durmiendo plácidamente en el foso de los leones. Hermanos, qué bueno es tener a nuestro favor a un Dios como nuestro Dios. Y qué terrible es no tenerlo. Qué terrible. No hay nada más horroroso que vivir en este mundo sin esperanza y sin Dios. Y así describe Pablo a los impíos en Efesios 2:12. Sin esperanza y sin Dios. ¿Existe alguna condición más deplorable? Estaba pensando, queridos hermanos, en el hecho de que nosotros debemos tenerle pena a los incrédulos. Tenerle pena. Queridos hermanos, hay un mundo de diferencia entre ser cristiano y no serlo. Los inconversos deben darnos pena, una terrible pena. Nos sentimos apenados cuando estamos en el lecho de un enfermo terminal, consumido tal vez por el cáncer o por alguna otra enfermedad. Pero hermanos, eso no es nada en comparación con el hecho de vivir sin Dios. Esa es la soledad más terrible que un hombre puede experimentar, el más grande desamparo. No existe una desgracia más grande que vivir sin esperanza y sin Dios. Mi amigo, el que no conoce a Dios, ni le tiene por padre, puede ser rico y poderoso, y aún así carece de lo único que importa a final de cuentas. Lo único que importa. Nadie era más poderoso que el rey Darío. Pero esta noche pocas personas en su reino podrían sentirse más angustiadas. A pesar de que él era rey, aquella noche se hizo evidente que Darío era un esclavo. Un esclavo. Noten el versículo 15. Darío trata de librar a Daniel, pero aquellos hombres rodearon al rey y le dijeron: sepas, oh rey, que es ley de Media y de Persia que ningún edicto u ordenanza que el rey confirme puede ser abrogado. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel: el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, él te libre. Y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. Hermanos, yo me pregunto, ¿qué debió haber hecho Darío en esa circunstancia? ¿Saben qué debió hacer? Confesar su pecado, declarar que se había equivocado y que era inmoral promulgar un edicto como ese. Darío debió hacer lo que era correcto y atenerse a las consecuencias, pero no lo hizo. ¿Y saben por qué no lo hizo? Porque él era un esclavo. Era rey, pero era un esclavo. Él era esclavo de su propia reputación, era esclavo de su posición, era un esclavo de la opinión de la gente. Darío era un pobre esclavo, siendo rey, un miserable encadenado. Alguien decía que Darío es una ilustración perfecta de la condición en que se encuentra el pecador por causa de su pecado. Los hombres proclaman con orgullo su libertad y aún rehúsan convertirse porque no quieren atadura de ningún tipo. Y yo sé que hay muchos aquí que están en esa condición. Yo lo sé. Yo lo sé. Yo quiero seguir viviendo como yo quiero. Yo quiero seguir haciendo mi voluntad. Y ellos llaman a eso libertad. Ahora yo me pregunto, ¿realmente son libres? Mi amigo, el inconverso es como un prisionero atado con cadenas en espera de su ejecución. Solo que él, la noche antes del fusilamiento, sueña que está en una playa disfrutando del sol y del mar. Es un pobre iluso, preso, encadenado, que cree que es libre. Él cree que es libre. Mi amigo, si Dios no es tu amo, tú no eres libre. Tú eres esclavo de tus deseos, eres esclavo de tu egoísmo, eres esclavo de tu orgullo, eres esclavo del pecado y a final de cuentas eres esclavo de Satanás.
Eres esclavo del diablo. En cierta ocasión Cristo dijo a los judíos en Juan capítulo 8, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y estos hombres responden ofendidos, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? ¿No le gustó? Esta es una verdad que irrita. Esta es una verdad difícil de aceptar. Eres un esclavo. El Señor le dijo, de cierto os digo, todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Y más adelante añadió, vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. O somos siervos de Dios, o somos esclavos del diablo. Lo que tú debes decidir es cuál servidumbre prefieres. ¿Cuál servidumbre prefieres? Darío era un monarca poderoso, pero estaba sometido a una terrible esclavitud. No te dejes engañar, mi amigo, creyendo poseer una libertad que no posees. Es impresionante ver cómo la gente es controlada y manipulada, no solo por sus deseos pecaminosos internos, sino también por las imposiciones que vienen de afuera. Los hombres son manejados como corderitos, manejados como marionetas por las opiniones ajenas. Ellos nos dicen qué vestir, ellos nos dicen qué lugares visitar, qué música escuchar, cómo peinarnos, todo. Marionetas, corderitos. Nosotros vemos eso como normal. ¿Saben por qué? Porque estamos dentro del sistema. Pero eso no es normal. Eso no es normal. Eso es una terrible esclavitud. Y lo más terrible de esa esclavitud es que los presos no quieren escapar. No quieren escapar, primero porque ni siquiera se dan cuenta de que están presos. Y en segundo lugar, porque aún pudieran percibir el engaño, no quieren pagar el precio de la emancipación. Les da miedo ser libres. Porque el que es libre en un mundo de esclavos es distinto y les aterra ser distintos. Por eso es que dice en Apocalipsis capítulo 21, versículo 8, que los cobardes no entrarán en el reino de los cielos. Porque para ser libre no se puede ser un cobarde. Al impío le aterra la libertad. No quiere pagar el precio de la emancipación. El problema, mi amigo, es que el que muere sin haber sido libertado entrará en una condición permanente de la que no podrá escapar nunca jamás. Hay esperanza para el pecador mientras pueda escuchar y responder al Evangelio. Pero una vez se cierre esa puerta, ya no podrá ser abierta otra vez y toda esperanza de libertad se habrá esfumado para siempre. Hemos visto la acusación contra Daniel, la reacción del rey a la acusación. Veamos ahora en tercer lugar la liberación de Daniel. La liberación de Daniel. Versículos 19 al 20. El rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones. Y acercándose al foso llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Es muy probable que Darío haya escuchado la historia de cómo Dios había librado milagrosamente a los amigos de Daniel cuando fueron echados en el horno ardiente en los días de Nabucodonosor. Y seguramente Darío también sabía lo que había sucedido aquella noche que Babilonia cayó en sus manos, cómo Dios le reveló a Daniel el significado de aquella escritura misteriosa en la pared. Y parece que este hombre en el fondo de su corazón tiene la esperanza de que ese Dios intervenga otra vez en la vida de su siervo. Noten que en el versículo 16 le dice lo mismo: el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, Él te libre. Dos veces Darío dice lo mismo de Daniel: tú sirves continuamente a ese Dios. Era evidente a los ojos de este rey pagano que Daniel era un siervo de Dios. Ahora yo te pregunto, ¿es esa la opinión que tienen de ti
los inconversos que viven contigo. Pueden decir los inconversos que tienen contacto frecuente contigo que tú eres un hombre, una mujer, un joven que sirve continuamente a Dios. Eso era lo que este rey pagano pensaba de Daniel. Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Versículo 21. Entonces Daniel respondió al rey: oh rey, vive para siempre. Ninguna nota de amargura, ninguna nota de resentimiento. Lo trató con el respeto y la deferencia que Darío merecía por ser un rey. Este no era el momento para quejarse, este era el momento para darle gloria a Dios. Versículo 22. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él, y mandó a sacar a Daniel del foso, y fue Daniel sacado del foso, y ninguna lesión fue hallada en él, porque había confiado en su Dios. Un hombre de más de 85 años de edad estaba enterito. Queridos hermanos, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién? Los enemigos de Daniel habían diseñado un plan muy ingenioso para acabar con él. Tan ingenioso que ni el mismo rey pudo librarlo. Ellos amarraron bien su asunto. Yo le decía a alguien en estos días que no hay nada más peligroso que una inteligencia corrompida. Piénsenlo. ¿Ustedes creen que hombres como Hitler, Napoleón, no eran hombres inteligentes? No hay nada más peligroso que una inteligencia corrompida. Y estos hombres eran astutos. Habían procedido con mucha inteligencia corrompida, con mucho cuidado. No dejaron cabos sueltos, excepto por una cosa. Había un solo elemento fuera de su control: el Dios de Daniel. Ellos lo amarraron todo, menos al Dios de Daniel. Mi Dios envió su ángel. Planificaron muy bien las cosas, pero con Dios no hay planes que valgan. Me fascina el Salmo 2. Dice que todos los príncipes de la tierra consultarán unidos contra Jehová y contra su Cristo, diciendo: rompamos sus ligaduras. Yo no quiero que este me gobierne a mí, yo quiero seguir haciendo mi voluntad. Y dice el Salmo: el que está en los cielos se reirá de ellos. Se reirá de ellos. A veces a los inconversos les da la impresión como de que ellos ponen a temblar a Dios. Yo no quiero. Y ellos creen que le están haciendo un daño a Dios. Ellos creen que ponen a Dios a temblar. Mi amigo, Dios se ríe de eso, porque Él es Dios. No es que Él no tenga misericordia de ti, pero es como ver a un niñito de 2 años tratando de pelear con Arnold Schwarzenegger. Y Arnold lo mira con benevolencia al pobre niño. El que está en los cielos se reirá de ellos. Mi hermano, no te atemorices cuando los impíos tramen contra ti. No tengas temor. Y mucho menos se te ocurra usar los mismos ardides pecaminosos que ellos están usando. Presenta tu causa delante de Dios, porque Él escucha la oración del justo. Salmo 18. Salmo 18. Este salmo lo escribió David. Pudo haberlo escrito Daniel. Te amo, Jehová, fortaleza mía, Jehová, roca mía, castillo mío, mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Dime tú, ¿quién puede inventar una flecha que traspase ese escudo? ¿Quién puede?
Versículo 16. Envió desde lo alto, me tomó, me sacó de las muchas aguas, me libró de mi poderoso enemigo y de los que me aborrecían, pues eran más fuertes que yo. Me asaltaron en el día de mi quebranto, mas Jehová fue mi apoyo. Me sacó a lugar espacioso, me libró porque se agradó de mí. Daniel presentó su causa delante de Dios y él envió su ángel que le tapó la boca a los leones. Ese ángel pudo haber sido una aparición del Hijo de Dios en el Antiguo Testamento, pero pudo haber sido también un ángel como todos los ángeles. La Biblia describe a los ángeles como seres espirituales que sirven a Dios a favor de su pueblo. Dice en Hebreos capítulo 1, versículo 14, que los ángeles son espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. En algunos círculos religiosos hoy día se habla mucho de los ángeles. Y se dicen muchas cosas que no están en la Escritura. Ayer mismo veía yo en el internet, me mandaron una carta para hablar de cómo orar con los ángeles. Y muchos de nosotros cuando éramos niños llegamos a rezar la famosa oración al ángel de la guarda, dulce compañía, no me desamparen ni de noche ni de día. Ahora, nosotros los creyentes cristianos que creemos en la Biblia, podemos sobrereaccionar a esto y caer en el otro extremo de olvidar que los ángeles son reales, que los ángeles son siervos espirituales de Dios, que Él los envía a ejecutar servicios diversos a favor de su pueblo. Mis hermanos, solo en el cielo nosotros sabremos de cuántos peligros fuimos librados por ángeles. Y nuestros hijos ni se diga. Siempre decimos que los ángeles que cuidan a los niños tienen que estar muy ocupados. Los niños ni se diga. Dice en el Salmo 34:7, el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Tú eres un hombre, una mujer, un joven temeroso del Señor. Dice la Escritura, el ángel de Jehová acampa alrededor de aquellos que temen a Dios y los defiende. Los ángeles son siervos espirituales que Dios ha puesto a nuestra disposición para librar nuestras almas y nuestras vidas de muchos peligros. Parece increíble, ¿no? Parece increíble, pero es verdad. Salmo 91. Salmo 91, versículo 9. Por eso es que les digo que me dan pena los impíos. Los impíos no tienen esto. Los inconversos no tienen esto. Ellos viven solos en el mundo. Hermanos, es penoso ser un incrédulo. Debemos tenerle pena a los incrédulos. Son dignos de lástima. Ser un incrédulo es vivir en la más horrible soledad, sin esperanza, sin Dios. Salmo 91, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación, no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, porque a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos, en las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el áspid pisarás, hollarás al cachorro del león y al dragón. Dios enviará su ángel. Daniel experimentó esta noche el cuidado paternal de Dios, librándolo de su aflicción. Porque nuestro Dios tiene poder, hermanos, para tapar bocas de leones. Alguien decía que esta noche, cuando se reunieron los ángeles delante del trono de Dios, a recibir cada uno su asignación, a uno de ellos se le envió a Babilonia. Vete a Babilonia hasta que Daniel salga del foso. Quítale la fiereza a los leones. Hermanos, eso fue lo que hizo el ángel. El ángel fue al foso y cambió la naturaleza fiera del león, de los leones, hasta que Daniel saliera de allí. ¿Y usted cree que yo voy a creer eso? Bueno, mi amigo, yo no sé si tú lo crees, pero yo lo creo.
Yo lo creo. Y la palabra de Dios lo dice. Nunca olvido a aquel niño que la maestra de escuela dominical le preguntó: ¿y tú crees que es verdad que a Jonás se lo tragó una ballena? El niño dijo: bueno, yo creo que a Jonás se lo tragó una ballena. Y mire, profesora, si la Biblia dice que fue Jonás que se tragó a la ballena, también lo creo. Yo le creo a la Biblia. Y la Biblia dice que Dios envió su ángel y ese ángel le tapó la boca a los leones. Mi amigo, si tú no conoces a Dios, tú no tienes eso a tu favor. Qué pena, tú no tienes eso a tu favor. Tú estás solo en una horrible soledad. Tú estás a expensas de ti mismo. Y óyeme bien, así como hay ángeles buenos, hay ángeles caídos y están en contra tuya. Usted lo está diciendo para meterme miedo, sí. Es que es de temer. Es que es de temer. La Biblia dice que nosotros no tenemos lucha contra sangre y carne. Es contra principados, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Pero a los suyos Dios los cuida. A los suyos Dios los cuida. Ahora, debo aclarar, hermanos, que no siempre es la voluntad de Dios librarnos del peligro físico. El cuidado de Dios no siempre se manifiesta así. No. Ahora, siempre tendremos la asistencia de nuestro Dios cuando tengamos que atravesar por el peligro. A veces Dios actuará de una manera, a veces actuará de otra. En Hechos capítulo 12 tenemos una historia muy peculiar de la iglesia primitiva. El apóstol Pedro está preso, el apóstol Santiago está preso. Ese mismo día Santiago lo mataron y ese mismo día un ángel libertó a Pedro. Dios, en su soberana voluntad, decidió llevarse a Santiago y a Pedro después. Dios es soberano. Ahora, hermanos, si Daniel hubiese muerto esta noche en el foso de los leones, ¿qué hubiera pasado? Habría partido de inmediato a la presencia de Dios. Ahora, en este caso, Dios quiso mostrar su gloria y declarar públicamente la inocencia de su siervo, preservándolo milagrosamente. Noten una vez más el versículo 22. Mi Dios, dice Daniel, envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Dios quiso dejar un testimonio claro de la inocencia de Daniel en este asunto, tanto delante de Dios como delante del rey. Y hermanos, eso nos enseña que nosotros como cristianos debemos procurar tener una buena conciencia y un buen testimonio delante de Dios y de los hombres. Dice Daniel: yo no he hecho nada malo ni delante de ti ni delante de Dios. No en este asunto. Ahora, hay un elemento en esta preservación que yo no quiero pasar por alto, y es el papel que jugó la fe de Daniel en todo esto. La fe de Daniel. Dice en Hebreos capítulo 11, versículo 33, que hubo hombres en el Antiguo Testamento que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones. Se lo voy a poner de esta manera. ¿Saben cuál fue la cinta pegante que usó el ángel para taparle la boca a los leones? La fe de Daniel. La fe de Daniel. Dice que por fe taparon bocas de leones. Por fe estos hombres taparon bocas de leones. Y en la narrativa del capítulo 6 se nos dice lo mismo. Capítulo 6, versículo 23 de Daniel. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él y mandó a sacar a Daniel del foso. Y fue Daniel sacado del foso y ninguna lesión se halló en él. ¿Por qué? Porque había confiado en su Dios. Nosotros podemos ver la historia de Daniel desde dos perspectivas. Desde la perspectiva divina, Daniel fue librado del foso de los leones porque Dios quiso. Porque Dios quiso librarlo. Ahora, desde la perspectiva humana, Daniel fue librado en el foso de los leones porque él confió en Dios. Y las dos cosas son verdad. Las dos cosas son verdad. Cuando Daniel fue arrojado en el foso de los leones, él tenía la plena confianza de que Dios tenía poder para convertir esos leones en gatitos cariñosos. Daniel creía eso. ¿Y saben qué? Dios lo hizo porque él lo creyó. Dios lo hizo porque él lo creyó. Daniel sabía que él no iba a estar solo en aquel horrible lugar, ni un solo segundo.
Daniel sabía que no había razón para temer porque un protector todopoderoso se mantendría a su lado todo el tiempo hasta que pasara la prueba, y por esa confianza fue librado. Hermanos, hay un misterio envuelto en todo esto, pero Dios nos dice en su palabra que conforme a nuestra fe será hecho. Yo sé que muchas veces Dios en su bondad y en su misericordia obra por encima de nuestra incredulidad. Por encima. Pero Él ha prometido honrar la confianza de aquellos que esperan en Él. Por eso Cristo pudo decir a aquella mujer que en medio de la multitud le tocó el manto para ser sanada. En Lucas 8, Cristo le dice: hija, tu fe te ha salvado, tu fe. Y en Primera de Juan capítulo 5 versículo 4 dice Juan: esta es la victoria que ha vencido al mundo, vuestra fe, vuestra fe. ¿Recuerdan ustedes aquella niña que lee el texto que dice que si nosotros creemos y oramos creyendo que una montaña puede trasladarse de un lugar a otro, se moverá? Esta niña tiene una montaña frente a su cuarto y antes de acostarse dice: Dios, mañana no quiero ver esa montaña ahí. Tú lo dices en tu palabra, muévela. Al otro día se levanta por la mañana tempranito y lo primero que hace obviamente es abrir la ventana y la dichosa montaña estaba ahí. Y la niña dice: yo sabía que no se iba a mover. Ese es el punto. Que es que nosotros oramos así. Oramos así. Mi hermano querido, nuestro Dios es confiable. Nosotros podemos confiar en su poder para resolver el problema más difícil que tú puedas imaginar. Ahora, nosotros debemos confiar también en su sabiduría y que Él decidirá lo mejor para nosotros, aunque su decisión nosotros no la entendamos y Él al final responda como nosotros no queríamos. Moisés le dijo a Dios: Señor, déjame ver la tierra prometida. Dios le dijo: no, Moisés, por favor, déjame ver la tierra prometida. Que no, Moisés, si no me pidas más el asunto. Te voy a dejar subir al monte, verás la tierra, pero no pondrás un pie en ella. Y así fue, Moisés murió y no entró en la tierra prometida. Pero hermanos, tan pronto Moisés partió de este mundo, ¿a dónde entró? A la verdadera tierra prometida. Nosotros somos a veces tan insensatos y pedimos una cosa a Dios y Dios sabe que eso no es lo mejor y por eso no nos lo da. Y yo a veces me imagino a Dios mirándonos con una sonrisa en el rostro: pero tú no entiendes que es que yo te quiero dar algo mejor. Yo me pregunto si cuando Moisés entró al cielo y vio lo que era el cielo, si él le habrá pedido a Dios: envíame otra vez para acá abajo. Yo estoy seguro que no. Yo estoy seguro que no. Y esto es especulación, pero tal vez Moisés dijo: ay, Señor, gracias por decirme que no. Gracias por haberme traído aquí. En cuarto y último lugar, mucho más brevemente, la reacción de Darío a la liberación de Daniel. La reacción de Darío a la liberación de Daniel. Por un lado, Darío manda que los enemigos de Daniel fueran ejecutados. Versículo 24. Y dio orden el rey: fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel y fueron echados en el foso de los leones, ellos, sus hijos y sus mujeres, y aún no habían llegado al fondo del foso cuando los leones se apoderaron de ellos y quebrantaron todos sus huesos. Así como se enfatiza que en Daniel no hubo una sola lesión, aquí se enfatiza que no dejaron un huesito sin lesionar. Debo aclarar, hermanos, que la Biblia no menciona ese hecho como si lo aprobara. No. Simplemente relata lo que ocurrió aquel día. Ahora hay una gran lección aquí. Hay una gran lección. Ese es el fin de todos aquellos que se rebelan contra Dios. Ese es el fin. Tarde o temprano reciben la consecuencia de su rebelión. Estos hombres seguramente tenían dioses, pero esos dioses no pudieron librarlos. Mi amigo, en aquel día tus dioses no te podrán librar. Y tus dioses es tu egoísmo, tu orgullo, lo que tú usas para divertirte, aquellos en que confías.
ese es tu Dios, esos son tus dioses, ellos no podrán librarte en aquel día. Pero por otra parte, Darío promulga otro edicto, solo que en este se encarga de darle la gloria a Dios. Versículo 25. Entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habían en toda la tierra: paz os sea multiplicada de parte mía, es puesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Él salva y libra, y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones. ¿Saben qué es esto, hermanos? Un preámbulo de lo que ocurrirá al final de los tiempos. Va a venir un día en que en el nombre de Jesús se doblará toda rodilla, dice Pablo, de lo que estén en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confesará lo que Darío confesó aquí. Toda lengua, cada persona que está en este salón esta mañana, con su lengua le dará gloria a Dios. Todo hombre, joven, mujer, niño, niña que ha vivido, vive y vivirá, se postrará delante de la presencia de Dios y le dará gloria. Todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, famosos y desconocidos, creyentes e incrédulos, todos algún día le darán la gloria a Dios, todos se postrarán ante Él. Solo que algunos lo harán antes de ser arrojados para siempre de su presencia en las llamas del infierno. Pero todos le darán a Él la gloria. Por eso, mi amigo, es que el deseo de mi corazón en esta mañana es que tú le des a Dios la gloria hoy. Hoy, cuando todavía tienes tiempo de arrepentirte de tus pecados y hacer que el Dios de Daniel venga a ser tu Dios. El capítulo concluye diciendo en el versículo 28: y este Daniel prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro el persa. Los reinos pasan, los reyes también, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Nabucodonosor, Belsasar, Darío, Ciro, y Daniel seguía prosperando y sirviendo a Dios. De hecho, hermanos, ¿cuántos de nosotros sabíamos de la existencia de Darío y de Ciro antes de leer Daniel? Hoy estamos hablando de Darío y estamos hablando de Ciro por la conexión que tuvieron con Daniel. Ellos pasaron, pero el ejemplo de este siervo de Dios ha perdurado con el paso de los años, y el mismo Daniel, desde el día de su muerte hasta hoy, ha estado disfrutando de los frutos de su fe en la presencia del Dios al que sirvió fielmente a lo largo de toda su vida. Mi hermano amado, aliéntate en medio de la batalla, porque nosotros estamos del lado del vencedor. Yo insisto, debemos tenerle pena a los incrédulos. Ellos están del lado del perdedor. En estos días hablaba con un joven y me hablaba de cierto coqueteo que ha tenido con cosas satánicas. Y yo le decía: mira, ¿tú crees que a mí me da miedo, pánico que tú me estés diciendo eso? ¿Tú crees que a mí me atemoriza que tú me hables de que has tenido coqueteos con cosas satánicas? A mí no me da temor. A mí lo que me da es tristeza, porque tú estás del lado del perdedor. Tú estás en el grupo de los perdedores. Y yo más bien te invito a venir al lado mío, al grupo de los que van a vencer. Porque los siervos de Dios permanecerán por siempre y brillarán como las estrellas por perpetua eternidad.
Mi hermano, toma aliento, aunque en ocasiones tengamos que atravesar por el foso de los leones. Si has creído en Cristo y te has arrepentido de tus pecados, el Dios de Daniel es tu Dios. Y aunque tú nunca hayas pasado por la experiencia extraordinaria por la que este hombre pasó, Dios te ha librado de leones espirituales muchas veces, que han asaltado tu alma en muchas ocasiones para que tú abandones tu fe. Dios te ha librado. Pastor, ¿y cómo usted lo sabe? Porque si Dios no te hubiera librado, tú no estarías aquí. Mi hermano, si a mí Dios no me hubiera librado de los leones, yo no estaría en este lugar perseverando en la carrera. Hace rato que habría apostatado de la fe. Nos sorprende ver la historia de Daniel. Oh, cómo Dios lo libró del foso de los leones. Pero hermanos, ¿saben lo que es sorprendente de Daniel? No es lo que pasó esa noche, es lo que pasó en la vida de Daniel durante más de 80 años. Dios estuvo librando a Daniel de muchos leones a lo largo de toda su vida. Eso es lo sorprendente. Y si mi Dios, nuestro Dios, te ha librado hasta ahora, mi amado hermano, ¿por qué dudas que Él seguirá haciéndolo hasta el día en que te encuentres a salvo en su bendita presencia? Concluyo leyendo la letra de un himno muy famoso. Castillo fuerte es nuestro Dios. Cuando nosotros vemos la historia de Daniel y recordamos a Martín Lutero, el autor de este himno, dirigiéndose a un lugar en el que su vida peligraba, este himno hace más sentido. Castillo fuerte es nuestro Dios, defensa y buen escudo. Con su poder nos librará en todo trance agudo. Con furia y con afán acósanos Satán. Por armas deja ver astucia y gran poder. Cual él no hay en la tierra, nuestro valor es nada aquí. Con él, con el diablo, todo es perdido. Mas por nosotros luchará de Dios el escogido. Es nuestro Rey Jesús, el que venció en la cruz, Señor de Sabaoth, Jehová de los ejércitos. Y siendo solo Dios, Él triunfa en la batalla. Aunque estén demonios 1000 prontos a devorarnos, no temeremos, porque Dios sabrá cómo ampararnos. Aún muestre su vigor Satán y su furor, dañarnos no podrá, pues condenado es ya por la palabra santa. Él es tu amo, Él está ya condenado. Esta palabra del Señor que el mundo no apetece, por el Espíritu de Dios muy firme permanece. Nos pueden despojar de bienes, nombre, hogar, el cuerpo destruir, mas siempre ha de existir de Dios el reino eterno. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias te damos. Gracias te damos por habernos librado de la potestad de las tinieblas y habernos trasladado al reino de tu amado Hijo. Señor, decimos con gozo: a Dios pertenece. Decimos con gozo y con alegría y aún con un orgullo santo: Cristo es nuestro protector. Oh bendito Rey, gracias, 1000 veces gracias,
por habernos librado de nosotros mismos, por habernos librado de nuestro pecado, por habernos librado de la esclavitud del diablo, por habernos hecho libres y siervos de la justicia. Padre bueno, mira a aquellos que están todavía en sus prisiones, mira a aquellos que están todavía encadenados. Oh Dios, ábreles los ojos y pon en su voluntad el deseo y la disposición de pagar el costo de su emancipación. Ten misericordia, Señor, ten misericordia y liberta a muchos, porque te lo suplicamos en el nombre de Cristo. Amén.